Hola, muy buen día a todos, bienvenidos. A nombre de la Secretaría General y del Espacio Cultural San Lázaro, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, El Juárez de Andrés Molina Enríquez, Andrés Molina Enríquez, una disculpa. Esta conmemoración del Juárez 150 es un programa de conmemoraciones con el que la Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro, rinde un tributo a la figura que resume a la nación mexicana desde todas las perspectivas y que encabezó una de las más grandes generaciones de políticos que ha dado México en su historia contemporánea, Benito Juárez García. Con esta conmemoración del 150 aniversario luctuoso, tendremos una serie de conferencias, cine, literatura, coloquios, presentaciones del libro, y cerraremos con una exposición especial del archivo de la Cámara de Diputados, que bueno, esto empezó desde el lunes pasado y será hasta el próximo 30 de septiembre. La conferencia que tenemos el día de hoy, bueno, la va a impartir el maestro Ismael Carballo Robledo. Él es profesor de Historia, Política y Filosofía. Tiene más de 20 años como funcionario público, tanto a nivel federal como estatal. Ha sido conductor de programas de debate y análisis en varios proyectos de radio y televisión pública. En la actualidad, él es el director general del Espacio Cultural San Lázaro y bueno, su blog es www.laclandestinavirtud.org. Bueno, sean todos bienvenidos a esta conferencia, El Juárez de Andrés Molina Enríquez. Muy buen día a todos y gracias. Adelante, maestro, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Gracias a la maestra Perla, directora del Archivo Histórico. Gracias a la coordinadora Carolina Alonso. Gracias a los compañeros de los centros de estudio del CEDIP, a los compañeros de Archivo Histórico también y a los compañeros también del Espacio Cultural San Lázaro y a familiares y amigos. Como ha señalado Verónica, subdirectora del Espacio Cultural San Lázaro, esta conferencia, que bueno, para entendernos se le dice magistral, pero bueno, no se trata de ser tan ambicioso, pero esta conferencia forma parte del programa extraordinario que tenemos organizado para conmemorar 150 años del fallecimiento de Benito Juárez, que se cumplió el 18, se escucha bien, ¿verdad? 18 de julio pasado se cumplió. Pero bueno, la Cámara está en receso, entonces esperamos acercarnos lo más posible a septiembre para que las actividades tengan la resonancia debida, tratándose de una figura gigantesca, colosal de la historia nacional, la figura más importante del siglo XIX, creo yo. Entonces recorrimos las fechas, no coincide con el 18 de julio, pero bueno, se entiende lo que queremos hacer. Como lo señala Verónica, toda la actividad va a gravitar y desembocar en una exposición magna que estamos organizando con la maestra Perla del Archivo Histórico, que cumple una función esencial, la maestra, al estar encargada del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, que es donde está depositada la historia de la República. Es verdaderamente emocionante visitarlo y lo que más me ha emocionado es ver los documentos de Juárez. Hemos visto muchos otros, pero creo que el de Juárez es el que verdaderamente conmueve. Esa exposición la está coordinando también la directora del Museo Legislativo, Dalit Mendoza, y estamos preparando todo están cordialmente invitados, por cierto, estamos preparando todo para inaugurar al arranque del periodo ordinario en septiembre. Vale mucho la pena que visiten esa exposición. Hace poco tuve la oportunidad por razones familiares, de invitar a un visitante de Alemania. Lo trajimos a esto, no lo saben, ¿verdad? Pero bueno, vino de Alemania y lo trajimos a la Cámara de Diputados y entró al recinto, etcétera, y lo llevamos después al archivo. Perla nos recibió y salió impactado. Este hombre dice que lo que se respira en este recinto es dignidad, así lo dijo. Yo aquí lo que percibo es dignidad. Y ese sentido con el que salió fue el resultado de conocer el Pleno y ver los documentos de un indígena de Oaxaca que encaró a los conservadores internamente y encaró al imperio de Napoleón III francés y reconstruyó la nación.
Entonces con esa impresión se fue. Entonces este es un comentario que hago, una nota a pie de página para dimensionar la magnitud de lo que estamos haciendo y el objetivo que persigue este programa especial de conmemoraciones. Dentro del programa de conmemoraciones tenemos varias cosas. Edalid Mendoza también está coordinando un ciclo de cine. Vimos ya una película, Juárez, de 1939, de William Dieterle, una película verdaderamente emocionante también, del 39, bastante bien hecha, guión de John Huston, por cierto, en inglés, pero verdaderamente es buena. Trata sobre la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, y concluye con su fusilamiento, como debía de ser. Dentro de ese programa tenemos que vamos a tener 2 actividades como la mía. La primera es esta conferencia sobre el Juárez de Andrés Molina Enríquez. El ciclo se llama El Juárez de. Y el próximo lunes vendrá el profesor Alberto Enríquez Perea, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, para hablarnos del Juárez de Alfonso Reyes. Buscamos quién podría nutrir este ciclo de conferencias, porque de lo que se trata es de analizar cómo autores posteriores a Juárez lo analizaron. Entonces está el Juárez, el clásico es el Juárez de Justo Sierra, el otro clásico es el Juárez de Ralph Rueder, que es un libro de 1000 páginas, también es un libro épico, en verdad, te pone de pie ese libro. Este es el libro de el Juárez de Francisco Bulnes, que fue un crítico de Juárez. De hecho, Molina Enríquez, con el libro que voy a comentar hoy, concursó junto con Bulnes en 1906 para hacer un libro en homenaje al centenario del natalicio de Juárez. Juárez nace en 1806, muere en 1872, entonces en 1906 hay una convocatoria para hacer un libro sobre Juárez y Bulnes hizo uno criticándolo, y entonces ahí hubo una controversia, etc. Bueno, en fin, el hecho es que pues, en fin, no encontramos más de la búsqueda que hicimos, no se encontró más ponentes que se animaran a decir, bueno, yo hablo del Juárez de Justo Sierra o el de Bulnes o el de etcétera. Entonces vamos a tener a Alberto Enríquez Perea el lunes, que nos va a hablar del Juárez de Alfonso Reyes, que Alfonso Reyes forma parte de una generación extraordinaria también, contemporáneo de Vasconcelos, miembro del Ateneo de la Juventud. Reyes nace en 1882, 83, por ahí, y muere en 1959, el mismo año en el que muere José Vasconcelos, y fue el hombre de letras más importante que ha dado México. Digamos que era un hombre del Renacimiento en tierras de Anáhuac, Alfonso Reyes, hijo de Bernardo Reyes, que fue gobernador de Nuevo León, porfirista, como se sabe, y cuando tiene lugar el enfrentamiento de 1913, matan a Bernardo Reyes, el padre de Alfonso Reyes, y él ya desprecia la política y dice yo no quiero saber nada de esto, y se dedicó a las letras, etcétera, y nos regaló una de las obras más extraordinarias de letras en español. Entonces, bueno, en fin, Alberto Enríquez Perea va a hablar de lo que Alfonso Reyes dice de Benito Juárez, lo cual me interesa mucho porque yo en realidad no lo conozco, lo que plantea Reyes sobre Benito Juárez. Yo me voy a dedicar a Andrés Molina Enríquez, que en fin, vamos a hablar de un héroe nacional conocido prácticamente por todos. Creo que no hay mexicano, ¿verdad?, que se precie de serlo, que no sepa quién es Benito Juárez. Si ya se piden más detalles, a lo mejor la cosa se pone un poco más dramática, pero bueno, creo que todo el mundo sabe quién es Benito Juárez, pero yo estoy casi seguro que ya es mucho más difícil que se sepa quién es Andrés Molina Enríquez. Paréntesis familiar, les voy a contar que mi familia vivimos todos en una colonia que está al lado de la avenida Las Torres, que lleva por nombre Andrés Molina Enríquez, curiosamente. Esa es una coincidencia un poco singular, pero es lo que luego ocurre, ¿verdad?, que casi luego estas figuras del 19 se conocen por, sí, la calle La Fragua, la calle Iglesias, la calle Andrés Molina, la calle Luis Cabrera porque está ahí por periférico. Luis Cabrera es fundamental, es la conexión de Andrés Molina Enríquez y la Revolución Mexicana, es Luis Cabrera. Vamos a hablar un poco de él, de hecho, de Luis Cabrera. Pero bueno, Andrés Molina Enríquez, ya les digo, es una figura que no necesariamente se conoce como se debería de conocer, incluido yo, me atrevo a decirlo, y sé que estoy siendo filmado, pero lo voy a decir, incluido el propio presidente. Yo creo que no lo debería no lo cita como a mí me gustaría que lo citaran. Me atrevería incluso a decir que en los paneles que ponen atrás del presidente, que ponen los héroes nacionales, yo me atrevería a decir que ahí
debería estar Andrés Molina Enríquez. ¿Por qué no es tan conocido? Pues eso habría que analizarlo, no lo sé muy bien, pero yo cada que puedo enaltezco la figura de Andrés Molina Enríquez, cuando lo saben mis alumnos de teoría política. Siempre que hablo de los grandes teóricos del Estado, los grandes sociólogos del siglo XIX, desde Max Weber, Antonio Gramsci, Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, etc. Y siempre digo, y Andrés Molina Enríquez en México. Se mide sin problema con Max Weber o con Gaetano Mosca, con los italianos o con los alemanes. Esto es muy importante decirlo porque estamos en México acostumbrados a pensar que aquí no se ha producido nada y que simplemente estamos copiando o a ingleses o a franceses o a alemanes, ¿verdad? En las facultades de filosofía es muy común, esto lo he contado también ya varias veces, en las facultades de filosofía es muy común escuchar la insolencia de gente que está pues acomplejada básicamente en filosofía, que piensan que solamente se puede hacer filosofía hablando en alemán. Esa es una total insolencia. Pero es muy común, esto lo digo, bueno, en fin, yo que me muevo más o menos en esos ámbitos, es muy común escuchar esa bobada, ¿verdad? Solamente en alemán se puede hacer filosofía porque Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, etc. Esas son, ya les digo, son cosas de gente acomplejada, porque como dice Gustavo Bueno, no hay que olvidar que en realidad el periodo fundamental de la filosofía fue el periódico escolástico y ese estuvo escrito en latín. Y en realidad, en el periodo escolástico, los que partían el pastel eran precisamente la escolástica española, ni más ni menos, nada más que le escribían en latín. Y como dice Bueno, sin el latín los alemanes estarían todavía subidos a los árboles. Es decir, que la estructura gramatical de las lenguas modernas, obviamente que proviene del latín, entonces lo fundamental es el latín, antes que el alemán, el francés o el español. Por cierto, habría que decir que el español es la primera lengua que tiene una gramática, por lo demás. Para que, en fin, vayan todos estos comentarios contra los que dicen que siempre pues, las referencias tienen que ser internacionales, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el primer acorde que digo para reivindicar una figura tan extraordinaria como es Andrés Molina Enríquez. Yo, de hecho, suelo plantear que quienes me conocen, pues que como que tengo como dos grandes referencias biográficas existenciales, que es José Vasconcelos y José Revueltas, por otro. Dos figuras que están prácticamente en polos opuestos ideológicamente y también forman parte de generaciones distintas. Vasconcelos va de 1882 a 1959 y Revueltas, un marxista, un leninista, etcétera, ¿no? Teórico del comunismo, etcétera, vive de 1914 a 1976. Entonces pero esto el propio Octavio Paz lo dijo, solamente se puede entender a José Revueltas yéndote a la generación anterior y al polo ideológico opuesto para encontrar la figura de José Vasconcelos, con la única con la que se puede medir por cuanto a la potencia teórica que tuvo y la pasión que tuvo para entender a México, etc. Uno desde Vasconcelos, pues desde las coordenadas, en fin, conocidas por todos, y Vasconcelos Revueltas desde el marxismo revolucionario, el socialismo, etc. Son dos figuras extraordinarias. Pero yo debería de decir ahora que entre uno y otro está Andrés Molina Enríquez. A ese nivel lo tengo yo, y creo yo que, fíjense ustedes, entre el nacionalismo católico, ateneísta, plotiniano de Vasconcelos, místico de Vasconcelos, y el marxismo-leninismo, comunismo de José Revueltas, está una suerte de nacionalismo mexicano, nacionalismo revolucionario mexicano, que perfectamente bien podría encarnar en la figura y obra de Andrés Molina Enríquez. Hay un muy querido amigo que está aquí en cámara, que le dije que a ver si venía, pero no lo veo todavía, a ver si llega, pero me hubiera gustado que estuviera porque creo que él fue el primero que me habló de Andrés Molina Enríquez, es Marcelino Zamora, un querido amigo, lo quiero muchísimo, y él me habló de Piazzolla y de Andrés Molina Enríquez, y entonces creo que fue a través de él que yo conocí la obra de Molina Enríquez, y creo que después leí el libro fundamental. Hay 3 libros fundamentales de Molina Enríquez, pero yo leí, me acuerdo perfecto, el más conocido, Los grandes problemas nacionales, es un libro de 1909 y estoy seguro que lo leí en 2008. Bien, ¿qué ocurre? Se trata entonces de analizar una figura heroica nacional conocida por todos, desde la perspectiva de alguien mucho más joven que él, que Juárez. Molina Enríquez, Juárez, como tengo dicho, vive de 1806 a 1872 y Molina Enríquez vive de 1868 a 1940. Molina Enríquez nace un año después del fusilamiento de Maximiliano y la restauración de la República, y prácticamente a Molina Enríquez le toca todo el porfiriato, se forma en el porfiriato,
al igual que un poco después la generación de Vasconcelos, ¿verdad? Les toca el porfiriato, y el porfiriato pues tiene que ser entendida como el remate de la guerra, de la reforma, así hay que verlo, él mismo lo dice. Todos sabemos que pues, los más veteranos, ¿no? Mi padre, mis abuelos, etcétera, están formados, nosotros ya no sé, ya no me atrevería a decir, ¿verdad? Los niños en qué están formados, pero bueno. Pero las generaciones más veteranas están formados en el repudio absoluto a Porfirio Díaz, ¿verdad? Eso creo que lo sabemos más o menos todos. Por razones, en fin, entendibles, la dictadura que arma Díaz, que instala Díaz, llegó a extremos de represión, pues, ¿verdad? Inauditos. Hay un libro muy bonito, muy emocionante de Armando Bartra, de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto fue el gran líder revolucionario de Yucatán. De hecho, es muy curioso, ¿ve? Yucatán, que ahora tiene como una tradición muy conservadora, creo yo, lo digo con todos los respetos, pero bueno, las cosas ya tienen su nombre, ¿verdad? Pero Yucatán tiene una tradición socialista muy fuerte, que es la tradición de Felipe Carrillo Puerto y de Salvador Alvarado. Salvador Alvarado, que era de Sinaloa, pero fue gobernador del Yucatán. Entonces, en el tiempo de la revolución, Yucatán dio muchos revolucionarios socialistas y Felipe Carrillo Puerto fue fundador del Partido Socialista del Sureste, así como Emilio Portes Gil fue el fundador del Partido Socialista de Tamaulipas, etc. Armando Berta, estoy leyendo la biografía de Carrillo Puerto y dice una cosa espeluznante saber lo que Carrillo Puerto veía que ocurría en Yucatán, con todas las haciendas enequeneras. Dice, era una cuestión medieval, o sea, era esclavitud total, o sea, no había manera de mitigar eso y de ponerle otro nombre, era esclavitud medieval lo que existía en Yucatán. Y por eso, por la radicalidad de esa opresión, surge una opción tan radical como fue el carrillismo, ¿verdad? Carrillo Puerto. Entonces, claro, en fin, por razones diversas, más o menos conocidas por todos, pues la dictadura de Porfirio Díaz es repudiada, sin perjuicio de que, como señala muy bien Molina Enríquez, Porfirio Díaz cumplió una función histórica determinada. No se puede escatimar la función que tenía que cumplir Porfirio Díaz, y que de hecho es algo que es extraordinario de Molina Enríquez, que tú lo vas leyendo y te das cuenta que tiene una objetividad y una imparcialidad histórica y sociológica para intentar comprender cada periodo histórico y no desgarrarse las vestiduras, digamos, no se desgarraba las vestiduras, sino que va analizando cada periodo histórico con objetividad y va tratando de comprender a qué obedecía cada proceso, cada dictadura, etcétera, ¿verdad? Entonces los va poniendo con justicia a cada uno de las figuras. Entonces él no es tan, sin perjuicio de que él formaba parte, él estuvo contra la dictadura de Díaz. En toda su obra en realidad dice, bueno, todos como generación estuvimos contra Díaz, pero él cumplió una función, etcétera, ¿verdad? Entonces es una ecuanimidad extraordinaria y significa un rigor historiográfico tremendo el de Molina Enríquez. Pero bueno, en fin, Porfirio Díaz en realidad entonces remata la guerra de reforma. No hay que olvidar que uno de los principales miembros de la generación de Juárez fue el propio Porfirio Díaz, pero bueno, en fin, él remata la revolución, la guerra de reforma, el liberalismo lo remata Porfirio Díaz, y básicamente él consolida las estructuras políticas y económicas y sociales en realidad de lo que vendría a ser México. Por vía de dictadura, desde luego, ¿verdad? No le iba a ser leyendo poesía y haciendo juntas de vecinos, ¿no? Eso hoy a lo mejor no pide o exige, ¿verdad? Participación de vecinos y la participación democrática. Claro, esas son exigencias que solamente hoy tienen sentido, pero hace 100 años, pues olvídate de lo que era eso, de lo que era el país, etcétera. Además que no éramos 120 millones, eran 7, 8, 9, 10 millones de habitantes. Entonces, bueno, Molina Enríquez le toca vivir ese periodo y luego él, en la obra de Los grandes problemas nacionales, prácticamente se podría decir que ese fue una suerte de carta de navegación de toda la Revolución Mexicana. Los grandes problemas nacionales, nada más que es un libro muy denso, es muy denso, son 600 páginas, muy difícil de leer, no es de lectura fácil. Digamos, si uno lee La sucesión presidencial de Madero, pues es un libro sencillito, etcétera, es un panfleto, digámoslo así. Que yo, por ejemplo, sostengo que los libros que el presidente López Obrador lleva tiempo escribiendo, que es de los pocos, ¿no?, que escriben verdaderamente los libros, son un poco, tienen el formato de La sucesión presidencial de Madero, no son, aunque sí tienen cierta profundidad histórica, pero no tienen la profundidad teórica, el rigor teórico que tenía Molina Enríquez. Entonces, bueno, en fin, Los grandes problemas nacionales es un libro muy denso, te lleva mucho tiempo leerlo, pero es verdaderamente extraordinario, toca la médula, es una mezcla de antropología, sociología, economía política, historia, sin que todavía esas disciplinas estuvieran consolidadas en México.
Entonces, a ver, ficha técnica rápidamente. Molina Enríquez es el que Toluca, ¿cómo se llama Estado de México? ¿Quién sabe? El Estado de México, ¿a quién está dedicado? El nombre no sé. O Toluca, entonces Toluca de Lerdo, ¿verdad? Y Jilotepec, es que él nace en Jilotepec, yo no sé si sea Jilotepec de Molina Enríquez, no lo sé, pero debe ser. Ahora que Delfina sea gobernadora, ¿verdad? Se lo vamos a proponer. Bueno, Molina Enríquez nace rápidamente, así brevemente, ¿verdad? Es abogado, sociólogo y escritor de ideología positivista. El positivismo es una de las corrientes históricas fundamentales occidentales. Surge en Francia con Augusto Comte. Gabino Barreda estudia con Comte en Francia y cuando Juárez restaura la República, trae a Gabino Barreda y que Jilotepec de Molina eso es. Jilotepec como debería de ser. Muy bien. Jilotepec de Molina Enríquez. Gabino Barreda estudia con Comte y cuando Juárez restaura la República, le encarga a Gabino Barreda organizar el sistema educativo mexicano. Hay tres grandes figuras en la historia de la educación nacional. Gabino Barreda, Justo Sierra, José Vasconcelos. Gabino Barreda organiza la Escuela Nacional Preparatoria, por eso el Premio Nacional de Preparatoria es el premio Gabino Barreda. Y entonces prácticamente el positivismo es la ruptura con toda la formación escolástica y toda la forma virreinal en la que estaba organizada la educación nacional, que estaba en manos pues, de jesuitas y de las congregaciones religiosas, etcétera, ¿verdad? Agustinos, franciscanos, jesuitas, etcétera, que tuvieron mucha importancia, ¿eh? No se puede entender, es decir, el positivismo no hubiera podido desplegarse sin que hubiera habido previamente una pavimentación hecha por la educación jesuita y la educación de las congregaciones. Eso no se puede negar, ¿eh? Que ese es otro de los mitos malentendidos, que se piensa que el cristianismo es un paréntesis de oscuridad. Yo he escuchado estas cosas, no voy a dar nombres para no comprometerme, pero bueno, es muy común decir, eso es falso. Las primeras dos universidades del continente, otro dato para levantar un poco la cabeza, ¿no? Cuando se piensa que solamente en Estados Unidos o en Alemania o en Inglaterra está lo importante, no. Las dos primeras universidades del continente son la nuestra y la de Perú, ¿verdad? 1535, Universidad Pontificia de México, 1538, ahí se pelean los peruanos y nosotros, 1538, Universidad Pontificia de San Marcos en Lima, ¿verdad? Establecidas con cédula de Carlos V, etc. Entonces, claro, ya desde el siglo XVI las primeras universidades son las nuestras, ¿sí? Antes que Harvard, Yale, Stanford, lo que ustedes quieran. Claro, ¿qué es lo que eso estudiaba? Pues escolástica, teología, filosofía moral, etcétera. Pero es lo que está ocurriendo en todo el ámbito euroamericano, atlántico. Bien. Entonces, bueno, en fin, Molina Enríquez se forma dentro del positivismo de Comte, de Gabino Barreda. El positivismo pues, fue prácticamente la corriente educativa que plantea que el saber científico, la racionalidad científica, la ciencia, etcétera, iba a desplazar toda otra forma de conocimiento. Entonces, con la ciencia se desplaza a la teología e incluso a la psicología. Comte criticaba incluso la psicología y todo lo reducía a el análisis social de los procesos. Por eso Comte es el padre de la sociología. Comte es el padre, luego vinieron pues, Durkheim, Weber, todos los demás, ¿verdad? Y hasta el presente, la sociología. Pero en realidad el que acuña el concepto de sociología es Augusto Comte. Bueno, en fin, Molina Enríquez analizó el problema agrario en México, influyó en Luis Cabrera, como les vengo diciendo, quien elaboró la Ley Agraria de 1915, expedida en enero del 15 por el gobierno de Venustiano Carranza, y más tarde participó en la redacción del artículo 27 constitucional de la Constitución del 17. Bueno, en fin, él básicamente tuvo una vida fue un burócrata del sistema judicial, ¿no? Estaba en los tribunales, etcétera, todo en Toluca, Jilotepec, etcétera. Pero después fue desarrollando una obra extraordinaria que, como les estoy diciendo, pues es emocionante leerlo. Las tres obras fundamentales de Molina Enríquez, aquí se citan varias, pero las tres obras fundamentales de Molina Enríquez son 1906, Juárez, ¿dónde está? Aquí está. Juárez y la Reforma, que es el pretexto de esta conferencia, ¿verdad?
El Juárez de Molina Enríquez es el que está expuesto en este libro, de 1906. Los grandes problemas nacionales de 1909, que es el que aquí yo no lo encontré en mi biblioteca, y bueno, aquí ya Luis Daniel me hizo favor de conseguirlo aquí en biblioteca. Es este libro, Los grandes problemas nacionales. En 1936, ya más cercano a la muerte, La revolución agraria en México, que es este libro que lo tengo yo aquí empastado. ¿Quién anda por ahí? Que es una cosa extraordinaria este libro. Este libro te explica México. No nada más históricamente, sino te explica hoy a México. Es decir, los problemas de hoy. Cuidado, ¿eh? Aquí no es historia, no es erudición histórica aburrida. No. Es que tú lees esto y entonces entiendes lo que ya, ¿no? Allá saben qué. Y allá saben quién. Entonces, bueno, en fin, es una cosa extraordinaria, Molina Enríquez. Y ya les digo, es una mezcla entonces entre el marxismo de Revueltas, por ejemplo, que Revueltas es la obra fundamental para explicar, de Revueltas para entender a México, es el ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Y luego sus textos que están compendiados en las obras completas en ensayos escritos sobre México, que son varios tomos, etcétera, que es básicamente una discusión con Vicente Lombardo Toledano, que fue el principal marxista mexicano, fundador de la CTM y del Sindicato de Maestros. En fin, Lombardo, el pilar del cardenismo, ¿verdad? Se suele decir el cardenismo, claro, ese es el cardenismo lombardismo, no hay que olvidarlo nunca. A diferencia, en fin, Molina Enríquez en realidad, pues casi que no cita a Marx, no utilizaba, pero prácticamente es un autor materialista. Es decir, él, materialista en el sentido marxista, vamos a decirlo así, en virtud del cual, digamos, la clave de Marx para la historia del pensamiento y para la historia, y esto es algo que se tiene que saber y se tiene que aceptar, o sí. Digo, ahorita estamos aquí en un foro, ¿verdad?, entre adultos, pero cuando esto lo digo en una aula, pues lo digo más moderado, ¿no? Con más tranquilidad, ¿verdad?, porque los alumnos más oído para que los alumnos no se espanten, pero ¿a qué me refiero con que o sí? No estoy aquí poniéndome de pesado, pidiendo que todos sean marxistas, no. Lo que digo es que Marx es un clásico, como lo es Maquiavelo, como lo es Aristóteles, es decir, que es alguien que se tiene que leer o sí, porque si no entiendes el mundo en el que vives, es la cuestión. Ahora, que tú tengas la posición que quieras, perfecto, cada quien, ¿verdad? Pero si tú no pasas tus ojos más o menos, bueno, en fin, se entiende que estoy hablando de gente que tiene cierta formación, etcétera, ¿verdad? En fin. Si tú no pasas tus ojos por más o menos lo que planteó Marx, no entiendes el mundo moderno, el mundo del capitalismo, las contradicciones fundamentales del capitalismo, no las entiendes, ¿verdad? Entonces vives siempre pues, en una burbuja, etcétera, o sobreviviendo, ¿verdad? Sobreviviendo, que es lo que todos tenemos que hacer día a día. Pero cuando lees a Marx entiendes las contradicciones fundamentales y entonces pues comprendes todos los grandes movimientos que desde el siglo XIX hasta el presente han intentado resolver esas contradicciones. Ahora, si lo hicieron bien o mal, bueno, en fin, ya eso se puede discutir, etcétera, ¿verdad? Pero aquí recuerdo, el mayor homenaje que se le puede hacer a Marx es una biografía que le recomiendo muchísimo, que siempre la recomiendo, aquí Octamo ya lo sabe, que es el libro de Jacques Attali. Jacques Attali fue un economista francés de origen argelino, asesor de Mitterrand, etcétera, un tipo bastante erudito, escribe muchos libros. Y tiene un libro precioso que se llama Marx o el espíritu del mundo, que es una biografía de Carlos Marx. Y lo bonito es que cuando empieza el texto dice, yo no soy marxista. O sea, marca la distancia. Pero, una vez que lo leí, no hay cosa, no hay tema, no hay asunto con el que yo me cruce que no quiera, respecto del que no quiera saber lo que Marx dijo al respecto. Por lo menos para tenerlo ahí, ¿verdad? Okay. Marx dijo que religión, ateísmo, lo que quieran, familia, lo que sea. ¿Qué dijo Marx? Marx dijo esto, bien, ya, ¿no? Entonces es el mejor homenaje que se le puede hacer a Marx, ¿verdad? Una biografía hecha por un no marxista diciendo que una vez que leyó su obra ya no pudo dejar de desear conocer qué dijo sobre infinidad de cosas. Bien. Sí, los grandes problemas nacionales. Sí, que claro, la clave de Marx. ¿Cuál es la clave de Marx? Que es en realidad donde estaba moviéndose Molina Enríquez. La clave de Marx es que él dice que digamos, la aportación de Carlos Marx, así como Maquiavelo, la aportación de Maquiavelo a la historia del pensamiento político es haber separado la política de la moral, ¿verdad? Eso básicamente es lo que, resumiendo mucho, ¿no?
¿Cuál es la aportación de Maquiavelo a la historia? Que él separa la política de la moral. La política tiene sus leyes propias distintas de la ética o la moral, ¿verdad? Por eso la principal crítica que se hace a Maquiavelo provino de la Iglesia. Lo tachaban de inmoral, etc. Dice, pero claro, es que la política tiene una legalidad propia y Maquiavelo es de los principales autores que contribuyen a la creación de la teoría de la razón de Estado. La razón de Estado es aquel criterio político según el cual el Estado está por encima de cualquier otra cosa. El Estado, el mantenimiento del Estado está por encima de la ley, de los individuos, de todo. Lo importante es mantener el Estado. Y ese Maquiavelo es una de las principales aportaciones. Bueno, ¿cuál es la aportación de Carlos Marx? Que la clave de las sociedades está en la producción. Ya. Ahora, si quieres ver la producción según en fin, depende de cómo lo veas, ¿verdad? Pero claro, esta idea de que la producción es la clave de la sociedad, es decir, otros habían dicho es el derecho. Es lo que plantea Hegel, por ejemplo, hablando aquí con los colegas del CEDIP, que son todos abogados, etcétera. ¿No? De la perspectiva de la filosofía del derecho de Hegel, ¿verdad? Diciendo, claro, el derecho es la arquitectura maestra que organiza la sociedad. Claro, Marx, que era hegeliano, dice, claro, pero dentro de esa estructura lo fundamental es la producción. Que en realidad no era ninguna innovación de Marx. Marx lo único que hizo, como dice Maurice Dobb, Marx lo que hace es remate el sistema clásico de economía, que es el que inaugura Adam Smith en 1776, con La riqueza de las naciones. Adam Smith inaugura el pensamiento económico moderno porque Adam Smith es el que dice que la clave de la economía está en el trabajo. Los economistas previos decían, no, la clave de la economía como tal, pues está en la tierra o está en el comercio. No se daban cuenta que la clave de la economía, sin perjuicio de que la tierra y el comercio son elementos fundamentales de todo proceso económico, ahí no está la clave. Es decir, el hecho económico, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así como cuando analizas la educación, ¿cuál es la clave del hecho pedagógico? ¿Cuál es la clave del hecho jurídico? ¿Verdad? ¿En qué consiste el hecho jurídico o el hecho, lo que quieran, el hecho político? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la clave del hecho económico? El trabajo, dice Adam Smith. Y entonces de ahí, pum, arranca el pensamiento económico moderno, la escuela clásica, viene todo lo demás. Bueno, lo único que hace Marx es rematar el sistema, esto lo dice muy bonito Maurice Dobb. Marx lo que hace es remata el sistema clásico, que va de Adam Smith, David Ricardo y concluye en Marx. Entonces, Adam Smith dice, claro, la clave está en el trabajo. Y Marx dice, claro, el trabajo, pero como sistema de explotación, etc. Y ya, ¿verdad? La desigualdad del salario, la plusvalía, etc. La riqueza acumulada solamente es posible por el empobrecimiento del trabajador, etc. Y ella, pues todo lo que quieran bien, y a partir de ahí, pues todas las revoluciones, etc., que han tenido lugar en la edad contemporánea. Entonces, bueno, en fin, ya les digo, una vez que entiendes eso, pues te enteras como adulto en qué consiste la historia, en qué consiste la política. Digo esto de adulto porque ahora es muy común la infantilización de la sociedad. Esto lo hemos dicho muchas veces, lo hemos discutido muchas veces, ¿verdad? La infantilización de la sociedad, todos son derechos humanos y aquí todo es la armonía, etcétera, ¿verdad? La paz mundial, ¿verdad? Y no, cuando lees a Marx, bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo cuando leí a Marx ya ahí creces, intelectualmente quiero decir, te maduras, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, claro, Marx dice, claro, en el concepto, Marx introduce el concepto de producción a la historia de la antropología, de la economía, de todo. Por eso, esto lo dice John Kenneth Galbraith, un profesor que era canadiense, pero después fue norteamericano, un historiador de la economía, fantástico, que decía, lo dice muy bonito, dice, bueno, fue asesor de Kennedy, etcétera, demócrata, John Kenneth Galbraith, dice, Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo cambiaron la historia de la economía, pero Carlos Marx cambió la historia del mundo. Distinto, ¿verdad? Una cosa es tener una aportación intelectual, etcétera, en el ámbito de la economía, y otra cosa es modificar la historia del mundo. Para bien o para mal, eso ya lo podemos discutir en una reunión de partido, ¿verdad? O sea, ya en términos ya, pues de partidista, ¿verdad? Según el partido en el que cada uno esté, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, Marx dice, claro, la producción, la clave de la economía, de la vida, etcétera, es la producción, ¿sí? Ahí está la clave. Y las contradicciones que están dadas en función de esto, el papel de la técnica, la producción es el esquema de relaciones mediante el cual se establece el vínculo del hombre con la naturaleza, ¿verdad? El hombre modifica la naturaleza a través del trabajo, y ahí está la producción, se destruye la naturaleza, etcétera, ¿verdad? Bien. Bueno, Molina Enríquez
casi que no me he citado con unas citas de Marx, pero Molina Enríquez está ahí, se sitúa en esa idea. La clave es la producción. Por eso es muy curioso, a lo mejor hoy es muy raro leer a Molina Enríquez, pero los que lo hemos leído con pasión, es muy curioso que él siempre dice que la clave de la historia de México, fíjense ustedes, es un poco raro, dice, la clave de la historia de México está dada en función de qué población y qué grupo controla el área de los cereales. Dices, ¿cómo queda? Sí. Porque en el área de los cereales, de la producción de cereal, ¿verdad? De París, etcétera, y lo que vino después el cereal, ¿sí? Ahí está la clave del proceso productivo en sentido agrario. Ahí está el problema agrario. Entonces, claro, tú cuando lo vas viendo te das cuenta que él está en la idea marxista de que la clave es la producción. ¿Sí? Bien, voy a leer este libro que lo recomiendo muchísimo, que da también para otro seminario. Esta historia mínima de las relaciones exteriores de México de la profesora Roberta Layuz, que es una embajadora muy connotada. Un librazo 1821-2000. Historia de la política exterior mexicana de la independencia al 2000. Y entonces dice ella esto. Los dos objetivos constantes de la política exterior de México han sido, 1, afirmar su soberanía y su identidad. 2, buscar los recursos económicos. 2, buscar los recursos económicos y humanos para acelerar su desarrollo, una vez consolidada su forma de gobierno republicano y federal. Perfecto. 4 líneas que te permite explicar las guerras civiles de México. Roberta Layuz es del PRI, fundamentalmente, ¿no? La profesora Layuz. Hay que invitarla para que presente el libro. Sí, claro. Sí, no sé si es embajadora, no me acuerdo dónde, pero es embajadora. Pero en estas 4 líneas resume perfectamente. Claro, aquí lo lees muy bonito, pero es que estos fueron 3 guerras civiles. Ay, por favor, no sé si. Bien. Entonces, afirmar soberanía e identidad y buscar recursos económicos y humanos. Ahí está, ¿verdad? Una identidad, ¿sí? Y el área de los cereales, ¿no? Diría Molina Enríquez. Esto lo escribió en 2000 y tantos, ¿verdad? Pero esta historia es lo que te va explicando Molina Enríquez y se mete fundamentalmente a toda la cuestión agraria, a la revolución agraria en México. Y, claro, yo lo que aquí voy a explicar es cómo ese drama histórico del 19 cristaliza en la figura titánica de Benito Juárez, tal como lo va explicando Molina Enríquez. Antes de ello, este libro que también es fabuloso, bueno, en fin, no es los grandes problemas nacionales, es un poco más, sí está complejo, o sea, tiene su densidad, pero no es tan complicado como los grandes problemas nacionales, pero son 500 páginas, es La ideología de la Revolución Mexicana del profesor Arnaldo Córdoba. Igual, este libro es un complemento de Molina Enríquez. Él te va explicando las corrientes ideológicas y sociales que convergen en el proceso de la Revolución Mexicana. La 3T he puesto así en términos del discurso actual del gobierno, ¿verdad? Y entonces, rápidamente, la estructura del libro dice, es muy interesante porque él dice que la Revolución Mexicana, o sea, de 1910 a 1938, que es cuando concluye la Revolución Mexicana, cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, nacionaliza el petróleo, a mi modo de ver, ahí es cuando concluye el proceso revolucionario, y eso es lo que decía, por cierto, Luis Cabrera y Lombardo Toledano y Ramírez y Ramírez. En realidad, la Revolución Mexicana es un desdoblamiento de una estructura que quedó perfilada a partir de la Reforma, precisamente. Y entonces, por eso el libro de la ideología de la Revolución Mexicana inicia como primer capítulo con liberalismo y positivismo, precisamente lo que acabo de explicar, ¿verdad? Es decir, Juárez y el positivismo que trae Gavino Barreda para la formación de las nuevas generaciones en un conocimiento científico, etcétera, negación de la teología, negación de la escolástica, etcétera. Después, a esta altura, ya tendríamos que hacer una reconstrucción de todo eso, porque negar de tajo toda la escolástica y todo el periodo virreinal es un error garrafal que nos puede conducir a un abismo.
Pero bueno, ese no es el tema de esta, que Molina Enríquez lo dice, pero bueno. Entonces, bueno, en fin, empieza aquí explicando el liberalismo, es decir, el último tramo del siglo XIX, y luego, dice don Arnaldo Córdoba, del liberalismo al populismo. 1, el retorno liberal. 2, el desarrollo en la libertad. 3, el redescubrimiento del pueblo. Y ahí menciona 5 cosas. Francisco I. Madero, Huistano Luis Orozco, un estudioso del agrarismo, el programa del Partido Liberal Mexicano, 1906. Este es el centenario, 2023, el centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón. No olvidemos, en la papelería oficial está año de Ricardo Flores Magón. Esto es muy importante. Y nos incrementa la relevancia de lo que estamos haciendo, hablando de Juárez, Molina Enríquez, etc. Y nos permite comprender cómo, como decía José Rico, el político verdadero, bueno, él dice revolucionario, pero yo digo verdadero, para no ponerse pesado. El político verdadero es el que actuando sobre es el que se hace historiador, es el que cuando se hace historiador cuando actuando sobre el presente interpreta el pasado. El político verdadero es el que se hace historiador cuando actuando sobre el presente interpreta el pasado. Actuando sobre el presente interpretas el pasado. Entonces, lo que está ocurriendo hoy. Nos gusta, puede estar a favor o en contra de la interpretación, pero claro, aquí se está dándole una densidad histórica a lo que se está haciendo, ¿verdad? Y lo ha dicho el presidente, cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo, no sé si se acuerdan algunos, dijo, ¿quieren saber cuál es el plan? Lean el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Y básicamente, ¿sí? No se necesitan doctorados, ¿verdad? Como decía Francisco J. Mújica, que lo dice mucho el presidente, ¿verdad? Se necesitan, ¿cómo decía? Un poco de honestidad, un poco de rectitud y unas cuantas reformas, decía Mújica, ¿verdad? Y ya los doctorados luego no sirven para nada, y además luego hay cada truán, ¿verdad? Cada rufián, ¿verdad? Que llega al gobierno con 4 doctorados en Europa y lo único que hace es sacar dinero del país, etc. Bien. Bueno, el siguiente es Molina Enríquez, Luis Cabrera, ¿sí? Madero, Huistano Luis Orozco, el programa del Partido Liberal Mexicano, Molina Enríquez, Luis Cabrera. Y luego, en fin, ya Zapata, Villa, etc., ¿no? Aquí va analizando. Pero entonces, don Arnaldo Córdoba es de los principales reivindicadores de la figura de Andrés Molina Enríquez. Bien. Cada vez que nos llega una agresión del extranjero o cuando surge alguna injusticia del poder político, es común que los mexicanos acudamos a su ejemplo para intentar llegar a una solución que consolide nuestra identidad y dé rumbo a nuestra nacionalidad. Esto lo dice Arturo Salcido Beltrán, militante de izquierda, en la presentación de la edición que tengo yo de Juárez y la Reforma de Andrés Molina Enríquez. ¿Qué hace Andrés Molina Enríquez? ¿Qué hora es? Las 12. ¿Hasta cuándo tengo? Quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, no voy a abusar de su paciencia. Sí, no, pero tampoco. Sin límite de tiempo. Bien, ¿qué pasa? Bueno, sí, se me olvidó. Arnaldo Córdoba dice que el proceso de la Revolución Mexicana se explica a partir de 3 obras. Ahí les va. De Huistano, si Andrés Molina Enríquez no se conoce, menos, pero bueno. Huistano Luis Orozco, 1895. Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos. Es una cosa muy árida, etcétera. Pero dice, Córdoba, tú lees este libro junto con el programa del Partido Liberal de Ricardo Flores Magón, 1906, y los grandes problemas nacionales de 1909 de Andrés Molina Enríquez. Tú lees esos 3 libros y entiendes el proceso de la Revolución Mexicana. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre la Revolución Mexicana? Como un proceso orgánico. Las revoluciones no se inventan, no se decretan, no es el resultado de un líder resentido. La revolución es una fuerza de la historia, ¿verdad? Y lo que pueden hacer las generaciones es o te pliegas, ¿verdad? Y le intentas conducir o te aplasta, ¿sí? Ese es el asunto. Como decía Louis Madeline, un escritor francés extraordinario, un libro bellísimo que se llama Los hombres de la revolución. Y ese es un libro sobre la Revolución Francesa. Y entonces dice Louis Madeline, si tú vas a criticar a una revolución por sus excesos, tienes que criticarlas a todas. Entonces, si esas vamos, pues cambia de tema, ¿verdad? Ponte a hablar de otra cosa.
Es decir, si criticas una revolución tienes que criticarlas a todas, lo cual es imposible. Es imposible, porque a partir, pues precisamente de las revoluciones de independencia se inaugura la era de las revoluciones, que es lo que recorre el siglo XIX y el siglo XX. Bien. ¿Qué hace Molina Enríquez? Claro, Juárez y la Reforma es este libro, ya les digo, que en el que participa en la convocatoria que se hace para hacerle un homenaje a Juárez, ¿verdad? Un poco como si hoy sacáramos una convocatoria para un texto, ¿verdad?, en homenaje a Juárez en el su 150 aniversario luctuoso. Algo similar. Y es muy interesante leer ese libro y luego los grandes problemas nacionales, porque te das cuenta que, digamos, el libro de Juárez es como, yo creo que él estaba preparando los grandes problemas nacionales y dijo, vamos a participar en la convocatoria y redacta algo rápido sobre Juárez. Entonces, digamos que Juárez y la Reforma es como un apéndice de lo que después sería los grandes problemas nacionales. Lo que dice Molina Enríquez es que básicamente México comienza a ser México a partir de la Revolución de Ayutla, 1854. Antes de eso no tiene en realidad sentido hablar de México. No hay que olvidar que eso luego se nos escapa, por falta de perspectiva histórica y de comprender al presente como parte de un despliegue histórico. No hay que olvidar que en 1848 se pierde California, Texas y Nuevo México, ¿verdad? Los territorios que antes, pero claro, fue algo que se le arrebató a México. Molina Enríquez diría, no, porque México no existía tal como lo entendemos hoy, ¿verdad? Hoy que juega la selección nacional y todo el mundo quiere que gane. Bueno, esa idea, esa cultura nacional, pues tuvieron que pasar muchas décadas para que se lograra consolidar, ¿verdad? Que es lo que dice Roberta Layú. Soberanía e identidad. La política exterior de México tiene dos objetivos: afirmar la soberanía y la identidad, y luego tener que comer, ¿no? Básicamente, ¿no? La producción. Ahí está la idea de producción de Marx. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, Molina Enríquez dice, México comienza a ser México hasta Ayutla. Revolución de Ayutla, Plan de Ayutla, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, 1854, previa pérdida de los... Esa fue una verdadera tragedia. Es que por eso fue tan interesante, es tan interesante ver... es que claro, uno los ve en la Reforma, ¿verdad? Mira la fragua, Comonfort, las estatuas, ¿verdad? Y ya pierde... ¿no? Yo no digo que hay que quitarlas, cuidado. Porque ahora están fastidiando, ¿verdad? Derribar todas las estatuas porque fueron malos, etc. Eso es diluir en fin, las reliquias históricas. Además, claro, las estatuas conforman lo que yo llamo un museo a puertas abiertas. Esta identidad, esta cultura nacional, se logra a través de un museo a puertas abiertas. ¿Cuáles son los elementos de ese museo a puertas abiertas? Las estatuas y los billetes y las monedas. Porque ves ahí a Juárez, ¿verdad?, a Diego Rivera, a Sor Juan, lo que quieras, ¿verdad? Es un museo a puertas abiertas. Y eso va articulando relaciones sociales que perfilan una... Ahora, si quieres pues, ir al Museo de Antropología, o al Museo Nacional de Historia, o al Museo Nacional de Arte, que son los tres mejores museos para entender... museo a puertas cerradas. Pero el que está a puertas abiertas es Avenida Reforma, ¿verdad? Las estatuas. Entonces tú las ves así y bueno, ni las haces caso, luego le pones ahí una pinta feminista, ¿no? Que era machista, patriarcal. Ya lo he visto, caramba. Sí, pues, en fin, son analfabetos que pues, piensan que hay que, históricos, analfabetos históricos, que estos son hombres machistas, patriarcado, ¿no? Genocida, lo que sea. Claro, pues no entienden lo que fue el hecho. Ayer la película del 39 de Juárez, trata como la invasión que traen los conservadores, se alían con Napoleón III, que quería extender los tentáculos de su imperio, que es un imperio efímero y ridículo. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx, un texto extraordinario. El canon del análisis político es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx. Es Brumario, porque es un nombre muy raro, ¿verdad? Brumario, ¿qué diablos es Brumario? Bueno, el Brumario es... La Revolución Francesa, los jacobinos, quiso ser tan radical su transformación que cambiaron el calendario cristiano, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, ¿verdad?
Lo cambian en Francia, duró muy poco tiempo eso. Y entonces los meses eran las temporadas de la cosecha vitivinícola. Y entonces brumario, vendimiario, etcétera, ¿no? Eran los meses. Entonces, el 18 brumario es el 18 de julio, el 18 de lo que quieran, ¿verdad? De Luis Bonaparte. Y entonces, Carlos Marx dice ahí, en este estudio se trata de comprender las condiciones sociales e históricas que hicieron que un bufón ocupara el centro de la escena. Ese bufón era Napoleón III, que es el que nos tocó sufrir a nosotros porque nos envió a Maximiliano de Habsburgo, que había tropas invadiendo el país, o sea, tropas francesas en México, ¿verdad? Y luego buscaron un emperador, un poco ser una continuación de los tratados de Córdoba, ¿verdad? Los tratados de Córdoba, que es cuando se consuma la independencia, contemplaban traer a un rey español, un rey español, querían traer a Fernando VII. Entonces, por eso la independencia mexicana es una independencia incómoda, es una independencia conservadora, literalmente, ¿no? México se independiza por vía conservadora, porque está el trienio liberal. Bueno, es que por eso estas cosas se tienen que saber, pero se instala en Madrid, en España, el llamado trienio liberal 1820. Es que claro, nunca se han preguntado por qué las independencias americanas ocurren cuando en España hay un periodo liberal de 1820 a 1823. Pues por eso. No se entiende 1821 en México sin 1820-23 en España, que es cuando se trata de, en 1800, bueno, no, ya me voy a es que aquí ya habría que tener un pizarrón y empezar, pero todos no. Porque así luego, además luego abro paréntesis y se me olvida cerrarlos y ya no sé cómo se ve. Bueno. Sí, bueno, en fin, claro, era la continuación de los tratados de Córdoba, ¿no? Los planes conservadores para traer ante las leyes de reforma, fundamentalmente la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos y después la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos 1856, ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos 1850. Esas leyes producen la guerra civil y produce la invasión napoleónica, porque además cuando Juárez en 1865 es presidente de la República, declara que iba a suspender el pago de la deuda. Y entonces Napoleón III envía tropas francesas, aliado con el Partido Conservador en México, que se había afectado en sus intereses y con el clero, y buscan un príncipe católico para que viniera aquí, etc. Ese resultó ser Maximiliano de Habsburgo. Bien. La película que vimos antier es sobre eso, y ya ahora sí que lo ves así más ya en película, es sorprendente, ¿no? y te permite dimensionar lo que supuso eso. De la misma manera que seguramente debe haber sido estremecedor en 1914 en Veracruz ver tropas norteamericanas, ¿verdad?, desembarcando, ¿sí? Ver tropas extranjeras en suelo nacional es lo que activa la identidad nacional. Es el mexicano al grito de guerra. Ese es el asunto. La identidad no es la comida. Es lo que luego se confunde, ¿va? La comida, ¿verdad? El folclore, forma parte de. Pero lo fundamental es el mexicano al grito de guerra. Es decir, y el maciosare un extraño enemigo. Esto lo dice Marx en la ideología alemana, ni siquiera es de mi cosecha. Esto lo he citado muchas veces, pero Marx dice, la Revolución Francesa y los ejércitos de Napoleón transformaron al buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas en un ciudadano histórico alemán. La Revolución Francesa y Napoleón transformaron al buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas en un ciudadano histórico alemán. ¿Qué quiere decir Marx ahí? Pues que Napoleón, el tío de Napoleón III, el tío, cuando invade Prusia en 1806, ¿no?, invade con sus tropas, ¿verdad? Y entonces el borrachín de Múnich, o de Königsberg, o de Colonia, o de Hamburgo, ve las tropas francesas y dice, oye, ¿y esto qué? No, ¿cómo que la bandera? No. Entonces deja el tarro de cerveza y se convierte en un ciudadano histórico animal, toma las armas. Ese es el asunto. Claro, es lo que quieren. ¿Qué es el buen bebedor de cerveza? Pues lo que quieren hacer de nosotros ahora, ¿no? El consumidor satisfecho, esperando que llegue el nuevo
iPad o lo que sea esta cosa, ¿verdad? A que llegue el nuevo, la actualización, ¿verdad? Y que no te preocupe ya ser feliz consumiendo. Ese es el problema, ¿verdad? Que esto supone una colisión de estructuras históricas fundamentales que definen nuestro tiempo. Tres grandes estructuras del mundo contemporáneo es la estructura del cristianismo, la estructura del nacionalismo y la estructura del capitalismo. Esas son las tres estructuras que chocan durante el siglo XIX y el siglo XX. Y lo que busca la economía moderna es que no existan fronteras nacionales y que la gente ya no le interese ser mexicano. Esto yo lo he escuchado, no voy a dar nombres, pero en los foros, ahí les va, Sí, hay que hacer conexiones que tenemos que hacer con el presente. Cuando hubo el foro de reforma eléctrica, que no me invitaron porque si me hubieran invitado hubiera ido, en el foro de reforma eléctrica vino una especialista con doctorado en no sé dónde, etcétera, en Inglaterra, obvio. O sea, si hubiera sido doctorado en Argentina o en Cuba, pues la ven con desprecio, ¿verdad? O en Bolivia, no, Inglaterra, bien. Entonces venía con sus doctorados, etcétera, y dijo, no. Aquí lo importante, mira, aquí los de CFE me van a entender. Dicen, no, lo importante, miren, a mí me sudaban las manos cuando lo estaba viendo, ¿va? Para estar ahí. Lo importante no es quién provea la electricidad, sino que sea competitiva y de buena calidad. Entonces, no importa si te la da Endesa, Iberdrola o CFE, eso no importa. Claro, esa señora estaba pensando en el buen bebedor de cerveza, es decir, que la cerveza sea buena, ¿verdad? Y no importa, claro, lo que está en discusión es la capacidad de una nación de tener recursos económicos y humanos para sustentarse. Es la cuestión. Claro, yo no estoy diciendo que con esto hay que justificar la holgazanería o el mal servicio o la mala calidad de la electricidad de CFE en caso de que ese sea el caso, si ese es el caso. No estoy diciendo eso, Más nos vale ponernos las pilas. Esa es una llamada de atención, en realidad. Pero no es lo mismo que me dé Iberdrola la electricidad a que me dé CFE, o por lo menos para mí. Pero bueno, ya cada quien sabrá, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, es la idea de la identidad, de la nacionalismo. Bien. Ok, entonces, sí, Ayutla. Entonces, Molina Enríquez dice, claro, la revolución a la altura de cuando escribe el libro de 1906, que es muy curioso porque la estructura, fíjense ustedes, el libro es, bueno, introducción, primera parte, los antecedentes, el medio es físico, las razas, el momento histórico, el medio físico. Siempre es como un poco como Humboldt, ¿verdad? Que lees el ensayo sobre la Nueva España de Humboldt y va analizando primero el territorio, ¿sí? Por eso yo suelo decir que Molina Enríquez es el primer gran geopolítico mexicano. La geopolítica, ya hemos dedicado cursos a esto aquí en Cámara y en otros foros. La geopolítica es la disciplina que estudia las relaciones mundiales a partir las relaciones de poder entre las naciones, entre los estados, por encima del derecho. Por encima del derecho. Quien estudia las relaciones mundiales desde el derecho son las relaciones internacionales, la carrera. Pero la geopolítica lo que ve es cómo funcionan las potencias, cómo funciona el poder. Sea legal o no, eso no importa. Es lo que ve la geopolítica. Entonces la geopolítica lo que atiende son fundamentalmente tres cosas. Cómo se mueven los ejércitos, cómo se mueven los servicios de inteligencia, los servicios secretos, y cómo se mueven las poblaciones. Es lo que analiza la geopolítica. Sea legal, no legal, eso no importa. Es decir, ustedes hagan un mapa y digan, a ver, ¿qué cárteles están en ¿no? Los cárteles rusos, los cárteles italianos, los cárteles mexicanos, los cárteles colombianos. Okay. Haces el mapa de fuerza de fuego de cada grupo criminal, ¿sí? Luego mide la fuerza de los ejércitos, etc. Ese mapa es el mapa geopolítico, no importa que sea legal o no. Y eso es lo que te permite ver cómo chocan las estructuras. Es lo que dice Dalmacio Negro Pavón, un teórico del derecho extraordinario, que dice, claro, la forma de gobierno es el análisis de las fuerzas visibles en una sociedad. Pero la forma de régimen es el análisis de las fuerzas invisibles. Claro, las fuerzas invisibles son las que verdaderamente importan. Es decir, ¿dónde está el poder? ¿Quién tiene armas? ¿De dónde vienen los ingresos de dólares del país? ¿De dónde proviene? ¿Verdad? Etcétera.
Y con ese mapa dices, ok, con esto contamos. Al margen de que se suponga que está el gobierno, los partidos y están peleándose entre sí, pero lo que realmente está moviéndose, esa es la forma de régimen. Bueno, en fin, es lo que analiza la geopolítica. Y es donde se movía Molina Enríquez. Entonces, claro, por eso pone el medio físico, las razas y el momento histórico, y la segunda parte es la reforma, el plan de Ayutla, las leyes de desamortización, el verdadero Juárez. Entonces, ¿qué dice Molina Enríquez? Molina Enríquez dice, a la altura de 1906, dice, la historia nacional en realidad va de un periodo de desintegración, dice él, y el periodo de desintegración, por eso, ojo, el periodo de desintegración es 1821 hasta Ayutla. O sea, toda la primera mitad del siglo XIX. No tiene sentido decir que ahí México estaba, no estaba México ahí, no existía. Eso fue la desintegración de la Nueva España. Tan desintegración fue que nos quitaron Texas, Nuevo México y California. Nunca mejor encontrado, ¿verdad? Fue la llaga que parte del siglo XIX, fue en 1848. Y ahí concluye, entonces en realidad es como una disolución del virreinato. Y en realidad la independencia fue un periodo, fíjense qué bonito, fue el virreinato, hay un periodo liberal en España, 1823, y pum, se desprenden las repúblicas americanas, ¿verdad? Pero en el papel, que es lo que analizamos en el programa de Fundaciones de México 2021, cuando analizamos los 200 años de independencia mexicana, los teóricos del derecho dicen, claro, que los documentos fundamentales de la independencia mexicana son documentos de derecho moderno, pero en el papel. En el papel. Entonces, en realidad es la disolución del virreinato, las independencias fue como un episodio, pero en realidad no es ahí no estaba el Viva México, no, era un episodio de un proceso de desintegración. De suerte tal que en realidad, fíjense ustedes el drama de lo que estamos diciendo, porque en realidad entonces México lleva 100 y tantos años. ¿Se dan cuenta? 100 y tantos años, consolidado. Entonces dice, claro, la independencia en realidad es Ayutla. Se pierde en los territorios, fin de la desintegración, Santana en la presidencia número no me acuerdo cuál, instala una dictadura y contra Santana, Juan Álvarez, que Guerrero es Guerrero de Álvarez, Juan Álvarez organiza la revolución de Ayutla y ahí arranca, ahora sí, la independencia de México. Y lo dice así Molina Enríquez con su dice ya Molina Enríquez, es el que está hablando. Consecuencia directa del plan de Ayutla fue el movimiento político y social indispensable para asegurar la existencia de esta nacionalidad. Juárez fue la personalidad necesaria para hacer triunfar la reforma. Vamos a explicar lo anterior, pero antes debemos hacer 3 consideraciones preliminares. En fin, ya no voy a leer, ¿verdad? No, es más bien invitarlos. De hecho, habría que reeditar este libro. Entonces, claro, la independencia arranca con Ayutla. Entonces dice, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad, para hablar en términos de 4T, etcétera, pues en realidad lo fundamental es la 2T. No tanto la independencia, que no se le va a escatimar, etcétera. La figura fundamental fue Morelos, no tanto Hidalgo, sino Morelos. El Congreso Chilpancingo, 1813, y la Constitución de Apatzingán, 1814. Que por lo menos ya en el papel estaba ya prefigurada la idea de una nación, etcétera. Pero es que repito que esto no se puede entender sin entender lo que está pasando en España, porque en 1804 Napoleón es emperador, 1806 invade Alemania y transforma a los borrachines alemanes en ciudadanos históricos alemanes, y en 1808 invade España. Y el error, que cálculo de Napoleón es que en 1812 invade Rusia. Y le pasó lo que a Hitler, ¿verdad? Invade Rusia y ahí, en Siberia, cae Napoleón de la misma en que cayó en Hitler, ¿sí? Esto es lo que, ¿no? La guerra y paz de Tolstoy es esto. Entonces, 806 Alemania, 808 España, 812 Rusia. Entonces, cuando invade España en 1808, entra en crisis toda la monarquía en España y en América. Hay levantamientos, los cabildos de la Ciudad de México piden que Fernando VII era el rey, Napoleón lo toma preso, Carlos IV era el padre, eran Borbones, que no hay que olvidar. Siempre lo recordamos. Hay que entender que ha habido 2 dinastías que gobiernan España, los Habsburgo
del que formaba parte Maximiliano, y los Borbones, que comienzan a gobernar a partir de 1713, ¿sí? Al día de hoy, hasta Felipe VI. ¿Sí? La dinastía, una cosa es la administración francesa y otra cosa es la administración austriaca. ¿Sí? Cuando Carlos IV y su hijo Fernando se encuentran en Bayona, Napoleón con Carlos IV y el hijo Fernando VII, y le dice a Carlos IV, tú abdicas por tu hijo. Sí, señor Napoleón. Y entonces es rey Fernando VII y dice, ahora tú me das la corona. Y le da la corona a Napoleón y los mete presos en Vicence. Y Napoleón le da la corona a su hermano José Bonaparte. Y entonces en 1808 José Bonaparte, un Bonaparte, es el monarca de España y de los territorios americanos. Y entonces cuando llega la noticia, se levantan los cabildos de la Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires, se levantan contra Napoleón pidiendo que regresara Fernando VII. Por eso se le llamaba Fernando VII el Deseado. Pero ¿qué pasa? Napoleón invade Rusia, ahí es su fracaso, y después en Waterloo acaba Napoleón en 1814. Cuando cae Napoleón, regresa Fernando VII a España. Pero en ese ínterin, en el inter de eso, se convoca a Constitución Constituyente en 1812 en Cádiz. Y en Cádiz se redacta una constitución de tipo liberal. Y esa es la constitución que después, cuando vuelve Fernando VII en 1814, proscribe la constitución liberal, traiciona todo lo que se había hecho en América para que él volviera, porque instaura otra vez el absolutismo. Y entonces en 1820 Rafael del Riego, que es un héroe nacional, era español, pero Fernando VII envía a Rafael del Riego a América para sofocar los levantamientos insurgentes, y Rafael del Riego no, dice no, yo no voy. Yo me quedo en España y de hecho exijo que vuelva la vigencia de la Constitución liberal, y ahí se inaugura el periodo liberal, 1820-1823, y entonces acá los conservadores, cuando ven que en España vuelve una Constitución liberal, dicen no, vamos a independizarnos, vamos a negociar la independencia, para que no vuelva el liberalismo acá. Por eso la independencia es conservadora, ¿no? Llega Iturbide, etc. Por eso es conservadora. Bien. Entonces, ¿qué dice Molina Enríquez? Que en realidad ese periodo de desintegración llega hasta Ayutla, y en Ayutla arranca el verdadero proceso de independencia. Ese es el verdadero proceso de independencia, que consta de 3 elementos fundamentales: plan de Ayutla o revolución de Ayutla, leyes de reforma, intervención extranjera. Plan de Ayutla, 1854, leyes de reforma, 1856-58, y la intervención francesa, restauración de la República en 1867. No hay que olvidar que esta legislatura es la legislatura 65, porque la legislatura 1 es la legislación. Eso corrobora la tesis de Molina Enríquez. En realidad, nuestra legislatura, el cómputo obedece a que la legislatura 1 fue la legislatura de ellos. Y obviamente que había habido constituyentes previos y legislaturas previas, pero el cómputo arranca con esa legislación, con esa legislatura de la reforma. Entonces esos son los 3 periodos fundamentales de la verdadera consolidación de la independencia nacional, que él llama el periodo integrador. Y en 1906, cuando escribe este libro, y en 1909, cuando escribe Los grandes problemas nacionales, él dice que en realidad estaba México en la fase de integración nacional. Claro, ahora nosotros a la distancia podemos ver que ese proceso de integración nacional se remata en la expropiación petrolera del 38 hasta entonces. Y entonces allá México, de hecho, esos momentos de consolidación del Estado Nacional Mexicano consta siempre de un proceso constituyente, es decir, una carta de derechos y de disposiciones jurídicas, y un acto que tiene que ver con el extranjero. ¿Cuál fue el acto interno de consolidación de la nacionalidad mexicana en la reforma? Pues las leyes de reforma. Y el acto externo, el fusilamiento de Maximiliano. Así tal cual se tiene que decir. Es decir, además él no quiso irse, ni abdicar, etc. Era caballero, no se puede escatimar. Entonces, ahí se restaura la República encarando al mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son los 2 movimientos que consolidan la Revolución Mexicana? Constitución de Querétaro de 1917, expropiación petrolera de 1938. Y ahí queda perfilada una matriz histórica que vertebra el Estado mexicano. Y esa matriz se despliega desde la idea de la nacionalización hasta 1982 con la expropiación de la banca. Es decir, como yo suelo explicar, el siglo XX mexicano es la historia, resumiendo muchísimo,
Es la historia de tres grandes nacionalizaciones: petróleo, 1938, industria eléctrica, 1960, banca, 1982. Claro, estas tres medidas son medidas que pueden provocar guerra civil e invasión o derrocamientos, ¿verdad? No es un juego, ¿sí? No es una ley de fumadores o no fumadores, ¿verdad? Nunca va a haber una revolución por eso, o una invasión. Pero tú nacionalizas el litio o el petróleo y entonces te arman un derrocamiento, que es lo que pasó en Irán cuando Mossadegh nacionalizó la Anglo-Iranian Oil Company en Irán en 1950, y en el 53 la CIA y el M16 le organizaron el primer golpe de Estado. Está documentado. El primer golpe de Estado organizado por la CIA es el que le hacen a Mossadegh en Irán, en el 53. ¿En quién se inspira Mossadegh cuando nacionaliza la Anglo-Iranian Oil Company, hoy llamada British Petroleum, BP? ¿En quién se inspira Mossadegh? En Lázaro Cárdenas, ni más ni menos. ¿En quién se inspiran los fundadores de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que surge en 1964 y que es la mejor jugada geopolítica del mundo en desarrollo? ¿Quién fue la inspiración? Lázaro Cárdenas. Ese es el asunto. Bien, pues ya para intentar cerrando, que no sé cuánto llevo, pero bueno, ya voy a acabar. Entonces, claro, tres elementos: Plan de Ayutla, 1854, leyes de reforma. ¿Cuáles son las leyes de reforma? Fundamentalmente son las siguientes: Ley Juárez de 1855, supresión de fueros militares y eclesiásticos y la igualdad ante la ley, que es lo que hicieron los jacobinos en realidad en la Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros nos llevó prácticamente 60 años para equipararnos con el proceso de la Revolución Francesa. Igualdad ante la ley, supresión de fueros militares y eclesiásticos. La ley Lerdo, no de Sebastián, del hermano de Miguel Lerdo, que es la clave, es lo que dice Molina Enríquez. Esta es la verdadera ley de reforma, que es la desamortización, obligatoriedad de compra-venta de casas y terrenos a las corporaciones civiles y eclesiásticas. Es decir, sus terrenos pueden ser ya susceptibles de entrar en esquemas de compra-venta, que hoy es una obviedad, ¿verdad? Pero es que solo hasta que tuvo lugar esas reformas, entonces se pudo ya cuajar México como un Estado de Derecho, como ahora todo el mundo dice, es que el Estado de Derecho, claro, ese Estado de Derecho en realidad lo perfila Juárez. La Ley Iglesias de 1857, prohibición de cobro de derechos y el diezmo parroquial. Y la ley Iglesias, 1857, prohibición de ley La Fragua, José María La Fragua, 1855, que tiene que ver con la libertad de expresión en la imprenta. Y la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, 1859. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de estas leyes de reforma? Fundamentalmente, la de expresión muy bien, etc., pero la clave de las leyes de desamortización del 56 y la de nacionalización de los bienes, de los bienes eclesiásticos, la clave es que se dispara el comercio interno. Es decir, lo que estaba antes en manos de la iglesia o de grandes hacendados, ¿verdad?, se nacionaliza y después se somete, se pone en circulación. Y eso activa el comercio y activa el proceso incipiente de economía nacional. Esa es la clave de las leyes no nada más quitárselas para fastidiar, sino que la consecuencia fue que activó una dinámica virtuosa de comercio. Y entonces, activando el comercio, activas el proceso económico, activas la circulación de bienes, etcétera. Lo que estaba ocioso empieza o se puede comenzar a entrar al proceso productivo, comercial, de distribución, etcétera. Todo eso se lo debemos a la reforma, ¿sí? Es decir, que la economía nacional, como hoy la entendemos, fue posible por esta legislación que se hace en la legislatura 1. Y además, ya señalé tres acontecimientos fundamentales, pero ahora voy a explicar los criterios que utiliza Molina Enríquez para explicar esto. Los tres acontecimientos fundamentales: Plan de Ayutla, leyes de reforma, invasión francesa. Pero ¿cuáles son los elementos que utiliza Molina Enríquez en toda su obra fascinante? El medio físico, como él mismo lo dice, que es centrarse en la producción. Es decir, cómo una sociedad produce su sustento, ¿verdad? Como para decir un libro fundamental de Karl Polanyi, que es otro autor que no se conoce mucho,
de origen húngaro, contemporáneo de Schumpeter y de Keynes, es decir, y de Vasconcelos, o sea, Polanyi también nace en 1880 y tantos. Tiene un libro precioso, bueno, el libro clásico de Polanyi es La Gran Transformación, que explica lo que ocurre en Inglaterra con la revolución industrial. Y el otro gran libro es El sustento del hombre, de Karl Polanyi. Entonces dice Polanyi, un poco con Marx o con Molina Enríquez, la clave de una sociedad es cómo esa sociedad se da sustento. Lo que la antropología de Marvin Harris, por ejemplo, diría la producción, ¿no? Dice, visto antropológicamente, la clave de una sociedad, cómo se mueve la sociedad, tienes que ver sus modos de producción y sus modos de reproducción. De biológica, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudian los demógrafos? ¿Qué es lo que yo señalo cuando analizamos la geopolítica? La clave de la geopolítica, una de las claves es la demografía. La demografía. Porque la demografía te permite ver cómo van creciendo o decreciendo las poblaciones, y las poblaciones y el movimiento poblacional supone la ocupación del espacio. Y no nada más la ocupación del espacio, sino tener fuerza de trabajo, etc. Por eso hay una anécdota muy conocida. Cuando en la Unión Soviética estaban discutiendo la Constitución del 36, estaban discutiendo la cuestión del aborto. Y entonces fue un foro, ¿no? Jornadas y jornadas de discusión. Feministas, etcétera, a favor, en contra del aborto, hasta que llegaron los demógrafos. Y entonces los demógrafos dijeron, mire, señor Stalin, señores del Comité Central, si se legaliza el aborto, la tasa, al margen de derechos, olvídense de eso. El demógrafo no ve derechos. La demografía no ve derechos, las y los, no, nada de eso. El demógrafo ve ¿qué estudia la demografía? Movimientos poblacionales en función de los siguientes criterios: natalidad, mortalidad, nupcialidad y movilidad. Natalidad, mortalidad, nupcialidad, es decir, qué tantos matrimonios, qué tantas familias se forman en una sociedad, no para que sean felices y prosperen, ¿no? Y se desarrollen, sino para ver cuántos hijos tienen. Eso es lo que analiza la demografía. Entonces, claro, cuando llegan en las discusiones del Comité Central del PQS, dicen, claro, legaliza el aborto y en 40 años la tasa poblacional va a decrecer en tantos %, prohibido el aborto. ¿Por qué? ¿Por oprimir a la mujer? No, señor, para levantar la economía soviética y tener ejércitos para que después hayan podido vencer a Hitler en Berlín y pararlo, ¿verdad? Si no, ¿cómo lo hubieran hecho? Es la cuestión, ¿verdad? Demográfica, bien. Entonces, claro, el sustento del hombre. Entonces, claro, Molina Enríquez es genial, porque tú dices, uno que es marxista, ¿verdad? En el sentido dicho, ¿verdad? Pues vas leyendo Molina Enríquez y es ¿verdad? Música conocida, ¿verdad? Para mis oídos, ¿verdad? Estás ahí viendo que él está metido en la cuestión de la producción. Entonces, la producción, el medio físico, la cuestión de razas, ese es otro elemento muy interesante de Molina Enríquez, quizá muy lejano ya para nosotros, porque antes de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto era natural hablar de razas, ¿verdad? El texto clásico de Vasconcelos, la raza, pero claro, hoy no. Hoy tienes que hablar de grupos étnicos, etc. Se eliminó el concepto de raza por lo que ocurrió con la eliminación de judíos como raza por el hecho de serlos, ¿verdad? Pero Molina Enríquez, esto era clásico en la sociología del tiempo, de esos tiempos. Entonces, Molina Enríquez todo el tiempo, en toda su obra, está analizando todos estos procesos y toda la evolución histórica a partir de criollos, mestizos e indígenas. Entonces, claro, todos estos ajustes tú tienes que ver la manera de ajustarlo al presente y puedes entender, más o menos hacer correspondencias, ¿verdad? Que tampoco es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil hacer esas correlaciones, ¿verdad? ¿Quién es criollo, quién es mestizo, etcétera? ¿Sí me entienden, verdad? ¿Por dónde voy? Indígenas, etcétera. Entonces, claro, fíjense ustedes, lo que dice Molina Enríquez es que la clave, otra de las claves de las leyes de desamortización y de nacionalización es que permitió que el grupo mestizo, claro, hoy decir grupo mestizo es un poco raro, pero podríamos decir la clase media. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bien, a mí sí me gusta. Es decir, la clase media, o diría Molina Enríquez, los mestizos se convierten en grupo propietario. ¿Pero qué ocurría? Que en las leyes del virreinato, en las leyes virreinales, estaba protegida la propiedad, pues, de españoles o de criollos y la propiedad de los indígenas, que es lo que estaba estipulado en las leyes de Indias. En realidad, el grupo más desfavorecido, fíjense ustedes, la paradoja, ¿verdad? Hoy se nos ha hecho pensar que los más desprotegidos de la historia son los indígenas, etcétera. Pero dice Molina, no señor, léete las leyes de Indias. Y en las leyes de Indias estaban protegidas
comunalmente los pueblos originarios, diríamos ahora. Entonces, en realidad, el grupo más desfavorecido era el grupo mestizo. Entonces dice, lo que permitió las leyes de desamortización y nacionalización es que el grupo de los mestizos se posicionara en el centro de la vida política nacional y ocupara el puesto de dirección y de conducción y de construcción de un destino. La figura que logró que esto cristalizara se llama Benito Juárez, que sin perjuicio de que era un zapoteca de Oaxaca, Molina Enríquez lo ve ya como el claro representante de la clase mestiza, ¿no? Entiendan lo que estoy diciendo, estamos hablando de textos de hace 100 años, ¿verdad? Entonces, claro, hay una línea de continuidad, dice Molina Enríquez, entre José María Morelos, Juan Álvarez y Benito Juárez como los representantes de la clase mestiza o la clase media, diríamos hoy. Podríamos utilizar otras correlaciones, pero ya es demasiado arriesgado, pero creo que ¿no? Me están leyendo la mente, ¿verdad? ¿Verdad? Las correlaciones, ¿me entienden, verdad? Y quién representa a unos y otros, y a quién le habla, ¿verdad? Etcétera. Bien. Y bueno, y además Melchor Ocampo, Molina Enríquez reconoce muchísimo a Melchor Ocampo, dice que el filósofo de la Reforma fue Melchor Ocampo. Juárez fue el genio, a ver si ahorita lo logro, ya voy a irme acabando, le voy a citar algunas cosas para ver cómo reconocía el genio, la intuición de Benito Juárez, siempre en juicio de que no era la gran luminaria filosófica de la Reforma se llama Melchor Ocampo. Y el otro concepto fundamental, ya vimos, el medio físico, cómo está la producción, la cuestión de razas, criollos, mestizos, indígenas, y el tercer elemento, la propiedad. El concepto de propiedad. Por eso quería el libro, mi querido Luis Daniel, porque como no lo encontré, pero es que aquí, en el libro de los grandes problemas nacionales, pone un cuadro, ya voy a acabar, pone un cuadro Molina Enríquez. ¿Dónde está? No, pues ya lo perdí, lo hubiera buscado antes de empezar. Un cuadro donde explica la estructura de la propiedad a la altura de 1909. Y entonces dice, claro, el concepto de propiedad de los indígenas no tenía el concepto de propiedad. El concepto de propiedad es un concepto del derecho romano. Y entonces una de las aportaciones de la conquista española fue que trajeron el derecho romano. Y entonces hoy cualquier contrato que cada uno de nosotros firmamos, de cualquier índole, es el resultado del derecho romano. Y entonces dice, claro, ya no lo encontré. En la tabla te pone como está totalmente desigual, ¿verdad? Desigual. El concepto de propiedad de pueblos indígenas era inexistente. El concepto de propiedad criollo era totalmente claro, ¿verdad? Claro, las leyes de desamortización solamente fueron posibles cuando estaba, así como dije que el positivismo de Gabino Barreda hubiera sido imposible sin la pavimentación previa de la escolástica, ¿verdad? De la misma manera, las leyes de reforma hubieran sido impensables sin la pavimentación previa del derecho romano traído por los españoles. Además, señala Molina Enríquez que, fíjense ustedes, la clave de las leyes de Indias y la clave de la legislación monárquica es que el dueño, atención con esto, el dueño de los territorios, esto choca mucho, pero ya cuando te lo explica Molina Enríquez dices, claro. Dice, la clave en términos jurídicos de la conquista es que el dueño de los territorios era el rey. Todos diríamos, pero ¿cómo se atreve este insolente, verdad, a decir que eran el rey? Dice, claro, es que si no hubiera sido así, todos los conquistadores se apropian y fragmentan todo el territorio. Esa fragmentación se frenó diciendo, cuidado, no, el dueño es el rey. Y luego con las mercedes va otorgando derechos, títulos, etc. ¿Qué ocurre? Que ya con la independencia y la reforma, la propiedad del rey pasa ¿a qué? A la nación. Y ahí evitas la pulverización, ¿verdad? Los pillos, los conquistadores, etcétera, van ahí, se instalan y entonces instalan ahí sus haciendas y sus terrenos pulverizándolo todo, ¿me explico bien? Entonces, bueno, dice la propiedad es la base de la patria. Pues tengo que acercarme al final, aunque no quiera, porque quedan muchas cosas, ¿verdad? Pero ya tampoco es para, no se trata de abusar de su tiempo. Y yo aquí lo que quería era iluminar
en conmemoración de los 150, un poco cómo analiza, vamos a ver qué dice Alberto Enríquez Perea del Juárez de Alfonso Reyes, era lo interesante, ¿verdad? O Justo Sierra, etc. Molina Enríquez lo que ve es esto, es ese proceso largo, dramático, que supuso guerras civiles y dictaduras, era necesario para que floreciera la nacionalidad mexicana encabezada por el grupo mestizo, que pudo entrar al primer plano de la vida nacional gracias a las leyes de reforma, dos de las cuales fueron las principales y que fueron la de desamortización y nacionalización, porque esas produjeron dos cosas: que la clase mestiza, que había sido desprotegida de la legislación española, saliera favorecida para convertirse en pequeños propietarios, digámoslo así, y además esos bienes que estaban en manos muertas entran a una dinámica virtuosa, podríamos decirlo, de desarrollo económico, sobre la base de la cual después se pudo nacionalizar el petróleo, se pudo industrializar el país, etcétera, con la Revolución Mexicana. Por eso yo siempre explico, el porfiriato, sobre la base de las leyes de reforma y de la reforma que hace Juárez, lo que hace el porfiriato es trae inversión extranjera para sentar las bases de una infraestructura productiva buena o mala, pero la hizo. Trajo ferrocarriles, trajo bancos, etcétera. La Revolución Mexicana, visto a la distancia, es un proceso orgánico que consiste en la nacionalización de esa infraestructura económico-productiva que trajo Díaz con inversión extranjera. Y eso se remata llega hasta la expropiación de la banca. O sea, es el siglo XX en general, ¿verdad? Y si ustedes me han seguido hasta ahora, lo que está ocurriendo ahora, visto a la luz de todo esto, creo yo, que puede entenderse en su justa dimensión. La Revolución de 3 años fue el momento crítico en que se desenlazó la lucha secular de todos los elementos étnicos de la población, el momento en que todas las fuerzas sociológicas nacidas y desarrolladas en el periodo comprendido desde la venida de las tribus aborígenes hasta el Plan de Ayutla llegaron a unirse para determinar la formación de una nacionalidad nueva y ya definida y bien diferenciada de los demás. Por eso se vieron profundamente agitados en esa revolución todos los elementos étnicos y todas las fuerzas vivas. En la Revolución de Reforma, el clero desarrolló todas sus fuerzas morales y materiales de su partido para derogar las leyes de reforma ya dadas y muy especialmente la de desamortización. Los indígenas se unieron al clero, también en defensa de su religión y sobre todo de las tierras comunales que han guardado su vida desde la conquista española, las leyes de Indias. Los criollos, los moderados, se ocultaban, temerosos de una desamortización en sus bienes, temor que justificaba el manifiesto en el que el presidente Álvarez se defendía. Solo los mestizos seguían adelante por su camino, resistiendo al clero y al elemento indígena. A pesar de que podían decir con cierta justicia que hasta entonces habían sido burlados, sacaron de su energía orgánica suficiente empuje y de sus pocas tierras recién adquiridas suficientes recursos para sostener una lucha a todas luces desigual. En esa lucha estuvieron a punto de sucumbir y habrían sucumbido inevitablemente si un hombre completamente identificado con ellos no hubiera recogido las leyes de desamortización, no hubiera dado satisfacción a sus justas aspiraciones y no los hubiera llevado desarrollando todas las energías de la raza hasta el triunfo final y definitivo en el interior primero y en el exterior después. Ese hombre fue Juárez. Gracias. Quizá ¿quieren algún comentario algo o ya nos vamos? Como quieran ustedes, ¿eh? Cuauhtémoc. ¿Micrófono no hay? Ah, bueno, sí, de tu banco hecho. Es interesante el aporte de este precursor o primer especialista en geopolítica mexicana, Andrés Molina Enríquez, en el cual yo no me voy a centrar para no distraer tanto con sus aportes en cuanto a los elementos de su análisis en los grandes problemas de
renovación, cómo en el punto de la propiedad lo plasmó y lo cristalizó cuando Carranza lo invita a participar, pero ya también que fue el redactor del artículo 27 constitucional, y su proyecto original planteaba el sometimiento de la propiedad privada también sobre el Estado, es decir, con capacidad de revocación, y les prendió los pelos de punta a todos a muchos, criollos o clase medieros que no lo vieron con buenos ojos, pero ahí era la clave del dominio del Estado sobre la propiedad, y ese era su proyecto original. En el artículo, fue el redactor del artículo 27 constitucional, y creo que allí era la clave en la que yo creo que no le perdió de vista Lázaro Cárdenas para efectivamente posicionar el Estado sobre el dominio de la nación, respetando pues, la propiedad privada, pero cómo con profundidad veía cuál era la clave del problema, y sin subestimar la cuestión de las razas, que produjo un libro precisamente. Un libro no fue muy conocido, pero junto con la reforma de Juárez y los problemas de la nación, el Evangelio de una nueva reforma y una sociología de la raza, que efectivamente eran, junto con Pegado, parte de sus análisis integrales, ¿no? De los grandes libros, de sus tres grandes libros. Pero es importantísimo ver en su proyecto original cómo ya visualizaba el control de la propiedad privada. Es que esa es la clase, esa es la clave de las revoluciones atlánticas, de la nación política. La clave es la propiedad, quién posee qué, esa es la cuestión. Y de hecho, aquí lo hemos comentado, lo recuerdas en muchas clases, pero para hacerle justicia, y sin tener nada que ver con ellos, haciendo análisis riguroso, pero el único partido político de México que hila un poco más fino, y que podríamos incluso decir que son herederos de Molina Enríquez, quizás sin saberlo, habría que preguntarles, ¿verdad? Es el Partido del Trabajo. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Repito esto ahora sí que lo digo a cámara, sin que yo tenga nada que ver con ellos. Es un análisis objetivo. Que todos los partidos políticos de México, de Acción Nacional, en documentos, que no se me confunda lo que quiero decir, en documentos, ya como actúan ya es otra cosa, viendo documentos. En documentos básicos del Partido Acción Nacional a Morena, pasando por PRI, todos los demás, en el rubro de propiedad, de economía, etcétera, ponen: este partido está a favor de la propiedad privada. Muy bien, todo bien, se vale, ¿verdad? No estamos ahí. Por eso cuando dicen que aquí está el comunismo y que somos bolcheviques, ahí no soy amigo, eso es por ignorancia, ¿verdad? Leen los documentos y nadie está en contra de la propiedad privada. El único partido de México y la más fino es el PT, en cuyo artículo 39 de cuyos documentos básicos dice lo siguiente: en la sociedad mexicana actual podemos reconocer, fíjense, todo lo que acabo de decir es Molina Enríquez, dice: en la sociedad mexicana actual podemos reconocer 4 formas fundamentales de propiedad. Bien, ya distinguen. Pero claro, la propiedad privada, pues una cosa es mi modesta propiedad, ¿verdad?, en mi departamentito, y otra es la propiedad de Carlos Slim, ¿verdad?, con todos mis respetos para el ingeniero, ¿verdad? Pero claro, eso, propiedad privada, sí, claro, pero distingue un poco, porque no es lo mismo, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? El PT. Dice: ¿cuáles son esos tipos de propiedad? A, la gran propiedad privada capitalista, nacional y extranjera. B, la propiedad privada de carácter individual o familiar, o sea, nosotros, yo, modestamente, ¿verdad? C, la propiedad pública. D, la propiedad social constituida por cooperativas, comunidades, ejidos, sindicatos y asociaciones civiles. Muy bien. Este criterio te permite distinguir mucho mejor la estructura de la propiedad, ¿no? Hoy, al 2021, ¿cómo está la estructura de la propiedad? ¿Quién posee qué, etcétera? Haz ese mapa y vas a saber la forma de régimen mexicano, entendiendo la forma de régimen, como tengo dicho, las fuerzas invisibles, las que no necesariamente se ven. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Crítica? Pues muy bien, yo agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, espero haber sido claro, sistemático y apasionado, y sigan el programa. Ahorita cierra Vero, nada más los invito, el lunes estará con nosotros Alberto Enríquez Perea, con la otra conferencia de este ciclo, el Juárez de Alfonso Reyes, no se la pierdan. Vero.
Perfectísimo. Muchísimas gracias, maestro, por esta excelente conferencia de Andrés Molina Enríquez, el Juárez de Andrés Molina Enríquez. Y bueno, solo recordarles, el día de hoy tenemos en la Cineteca de San Lázaro una película aquí mismo a las 3 de la tarde, Mexicanos al Grito de Guerra, de 1943. Los productores Álvaro Gálvez y Fuentes e Ismael Rodríguez. Si pueden, pues por aquí los vemos a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos. Hasta luego, gracias.